Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Una vez más estamos aquí reunidos en su programa Los Profesionales de la Cobranza. Y en esta ocasión, como todas las ocasiones anteriores, tenemos invitados de altísimo nivel. Nos acompaña en el estudio el maestro Ricardo Gómez Ortega. Ricardo, bienvenido. Muchas gracias, te agradezco mucho la invitación y a todo tu amable auditorio. No, pues, agradecemos y ponderamos mucho tu tiempo. Les agradezco. Sabemos que eres un hombre muy ocupado. Bueno, Ricardo, el maestro Ricardo, es maestro en Derecho, pero además lo que quizás ustedes no sepan es que además es ingeniero egresado del Politécnico Nacional. Así es que es egresado del Poli y maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Así es que UNAM y Politécnico Nacional, la verdad es que qué interesante, y tanto ingeniero como abogado, bueno, maestro en Derecho. Sí, justamente el perfil que tiene esta ley de la que vamos a hablar o que pretendemos hablar involucra mucho la tecnología. Sí. Y justamente el derecho, ¿no? Yo soy de los fervientes creyentes que debe de existir ese puente, esa brecha que se dibuja a cortarla. Sí, ingeniero en informática. Ingeniero en informática. Creo que eres el primer ingeniero maestro en Derecho que conozco. Bueno, conozco algunos maestros en Derecho, algunos doctores, pero el primer ingeniero. Bueno, Ricardo actualmente colabora en la Dirección General de Capacitación del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, conocido cortamente como el INAI. Lleva ya 10 años ejerciendo en ese instituto, así es que ya es bastante tiempo. Particularmente el maestro Ricardo imparte cursos de capacitación sobre la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares y es responsable de la administración del Centro Virtual de Formación en Acceso a la Información y Protección de Datos, en donde pues has tenido particular injerencia, ¿no? Sí, en el desarrollo, actualización y que apostamos mucho a la tecnología para llevar el conocimiento y todos los materiales que se desarrollan dentro del instituto hacia las personas mediante estas herramientas, ¿no? Entonces, bueno, he tenido el privilegio de participar en este tipo de proyectos y consolidarlos, que justamente ahorita se está trabajando en una nueva plataforma. Eso suena increíble, pero justo necesitan una persona con tus capacidades, porque el conocer de ingeniería y el conocer de derecho hacen que seas la persona idónea para llevar a cabo a buen puerto estas plataformas. Pues bueno, yo quiero pensar que sí, al menos yo creo en eso y sí. Por ello es que me he enfocado en poder ejercer las dos profesiones, de cierta forma decirlo, para beneficiar al instituto, ¿no? Sí, de acuerdo. Manera general. Nuestro país es tan diverso, ahí quisiéramos comenzar para beneficio de toda nuestra audiencia, que nos pudieras empezar platicando brevemente qué es el INAI. Bien, perfecto. Pues mira, te voy a decir que el INAI es un instituto autónomo, un organismo autónomo del Estado mexicano que fundamentalmente vela por dos derechos: el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales. Son los dos derechos que este instituto es garante de los mismos. De acuerdo. Dos cosas muy importantes: el acceso a la información y la protección de data. La protección, ambos vitales, ¿eh? De hecho, si cuando pones como en la balanza cuál te están, no sé, casi en el mismo nivel, ¿no? En el mismo peso. Bien difícil, porque además, yo no sé, y el experto eres tú, luego caemos también en derechos humanos, y habría que ver que si es un derecho humano, si el acceso a la información es un derecho humano. Sí, ambos derechos son derechos fundamentales, sí, plasmados en la Constitución, el derecho de acceso a la información en el artículo 6º y particularmente el derecho a la protección de datos personales en el artículo 16 constitucional. Correcto, entonces tienen una valía impresionante e importantísima. Nosotros, maestro Ricardo, como usted sabe, más que el acceso a la información, que eso es un derecho que está, como usted bien dice, asentado en nuestra Constitución y que cualquier ciudadano que quiera tener acceso a alguna información de carácter pública y que pueda ser sujeto, puede acudir al instituto pues para que sea un garante de estos derechos. Sí. ¿No? Es más o menos la función. Sí, fíjate que aquí es muy importante porque se puede interpretar o se puede malinterpretar que el instituto concentra toda la información, claro, en posesión del gobierno, y no es así. Es un ejercicio donde las personas le preguntan a la autoridad correspondiente
y en caso de no recibir respuesta o estar inconforme con la respuesta otorgada, el instituto será el que vele por proteger su derecho de acceder a la información. De acuerdo, sí, es el garante, es el medio para garantizar el acceso. Exactamente. ¿No? Tendrá sus medios y sus mecanismos. Y por lo que respecta a la protección de datos, yo no sé si a usted le toque, yo creo que yo me imagino que sí, Ricardo, pero hay algunas quejas en el mundo general, en nuestra sociedad mexicana, de que eventualmente un dato de carácter personal ha sido violentado, ¿no? Y está, no sé, hay por ejemplo robo de identidad, hay por ejemplo algunas bases de datos en las cuales no deberían de estar algunos datos, no sé, ¿cómo el instituto coadyuva con aquellas personas que se creen violentadas en sus datos personales? Bien, el instituto está fundamentalmente, como ya lo mencionábamos, para garantizar, en este caso, el derecho a la protección de sus datos personales. En efecto, hablar de uso de datos es hablar en un contexto muy amplio. Sí. Muy amplio. La sociedad misma nos dicta que no podemos permanecer anónimos, aunque parecería el camino correcto, pero la realidad es que no. Para entrar a trabajar, para ir a una escuela, para comprarte un auto, para acceder a un crédito, para viajar, requieres hacer uso de tus datos. ¿Qué sucede? Que la ley que se emite en posesión de particulares, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, dicta las reglas para un uso legítimo, controlado e informado. De manera muy general, eso es lo que se establece. Entonces, aquí también tiene mucho que ver que las personas conozcan su derecho, lo hagan valer para justamente evitar consecuencias como, lo citabas tú, el robo de identidad, ¿no? Que la antesala es obtener datos de manera ilícita, de alguna forma, y con ello ejecutar tal vez este tipo de delitos. Sí, hay una ley muy particular en México que regula, protege todos los datos en posesión de particulares. En la ley creo que en los primeros artículos venía ahí como un marco teórico donde se definían incluso las partes, cómo se llaman las partes, quién es el responsable, el generador de la... Platícanos un poquito de eso porque es bien interesante y sé que lo dominas porque, créanme, el maestro Ricardo es el responsable de capacitación a nivel nacional por parte del INAI, ¿no? Para la población civil, ¿no? O sea, para las entidades de organización civil. Así es que, pues es mucha tu chamba, Ricardo, y eres un experto en la materia. Sí, fíjate que aquí me gustaría hablar sobre las personas que están a cargo de todo esto junto conmigo, ¿sí? ¿no? Que yo soy colaborador de ellos, y que hablar de sujetos regulados, que son las figuras encargadas de atender a lo que establece esta Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, es un universo muy grande, porque estamos hablando que va desde una persona física, de cualquier capacidad económica, de cualquier formación académica, hasta las grandes empresas. Entonces, el universo de sujetos regulados es muy amplio. ¿Cuál es el factor que está dentro de ello? El tratamiento de datos. Hemos visto de repente en algunos lugares que hay personas que llevan a cabo encuestas y eso puede llegar a representar tratamiento de datos personales. Sí. Entonces el universo es muy grande, sí. Muy grande. Aquí yo te podría platicar que el instituto ha trabajado de manera estratégica y ahora más con estos nuevos dirigentes, el director general Juan Carlos Carrasco, la directora de datos Doranelli García y tu servidor, haciendo un equipo con mucha más gente para desarrollar, te puedo comentar, diplomados, estrategias para poder llegar a más personas o hacer llegar este conocimiento a más personas. Hemos establecido una estrategia de aliados que permite al sector privado vincularse con el instituto para poder capacitar a todo su personal. No podemos hablar o no podemos pensar que X o Y empresa o sujeto regulado, como lo denomina la ley, está dando un debido cumplimiento si el personal no conoce el tema, claro, si no está sensibilizado. Y bueno, para ello podríamos tomarnos algunos casos ejemplo, pero no nos daría tiempo. Sí, claro. ¿Cuáles serían las consecuencias de violentar la ley? Las consecuencias, fíjate que yo te puedo platicar que las consecuencias netamente podríamos hablar de en un primer momento económicas. Okay. Pero me gustaría plantearte los dos supuestos. Uno, donde las empresas, los sujetos regulados, dan un debido cumplimiento a la ley y esto genera certeza hacia sus clientes y pueden atraer mayor mercado.
Económicamente esto es favorable. Siempre me gusta hablar sobre las consecuencias, siempre en el sentido positivo. Pero lamentablemente sí tenemos que abordar sobre las consecuencias negativas. Y las consecuencias negativas de incumplir con lo que se establece en la ley va desde el apercibimiento hasta la imposición de una sanción que evidentemente afectaría de manera económica a esta empresa y que al ser las resoluciones totalmente públicas del instituto, bueno, se enfrentarían tal vez en un daño colateral a un daño reputacional, que a consecuencia de esto pueda tal vez también afectar de manera económica a este grupo de empresas. Y otra consecuencia, hablando en delitos que también están establecidos en la ley, es la privación de la libertad. Okay. La sanción va dirigida, si hablamos de una persona moral, a la persona moral. Se le impone el monto de sanción. Las decisiones que tome la persona moral respecto de los trabajadores que hayan involucrado a la empresa en este procedimiento sancionatorio queda del lado de la propia organización. Pero el monto de sanción que establecería el instituto sería para la propia organización. Hablando de delitos, la cosa cambia, porque aquí ya sí se tendría que deslindar responsabilidades. No podríamos pensar que vas a meter a toda la empresa a la cárcel. Aquí sí se tiene que deslindar responsabilidades y llegar a la o las personas que hayan incurrido en este delito, en la ejecución de este delito, y tendrían que pagar con la privación de su libertad. Pues las sanciones son altísimas. O sea, como lo platicas, es de cuidado esta ley, tenemos que tenerla muy en cuenta. Sí, y creo que partimos de la premisa de que el desconocimiento de la ley no te exime, ¿no? De su cumplimiento y de las consecuencias del incumplimiento. Claro. En dado caso. El orden es por ejemplo, cuando uno es primodelincuente, la sanción es la menor, es como el apercibimiento, o no necesariamente. Uno se puede ir directo a la multa o incluso directo a una sanción. Básicamente te puedo decir que ante una denuncia por un acto de incumplimiento sobre lo que establece la ley, básicamente los principios y deberes que están establecidos en la ley, dependerá ya del área del instituto que resuelva, justamente también el pleno del INAI, que actualmente tenemos 5 comisionados, básicamente sería ya la sanción, ¿no? Estamos hablando de que la ley se publica un 5 de julio de 2010, estamos en 2022, entonces sí, ya este tema del apercibimiento creo que se puede dar, sin embargo ya la consecuencia por incumplimiento podría llegar a la sanción, ¿no? Claro, podría llegar a una sanción pecuniaria, correcto. En el caso de nosotros, maestro Ricardo, en la asociación agrupa a empresas dedicadas a la actividad de la cobranza. Es la actividad preponderante de las personas que estamos agrupadas en la asociación. Nosotros manejamos datos, ¿no? Manejamos datos porque nos han encomendado mayormente instituciones de crédito, instituciones financieras, ¿no? En realidad trabajamos para toda la industria, pero nos han encomendado datos y nosotros tenemos que guardarlos, tutelarlos y utilizarlos en el ejercicio de una obligación de pago. Al final, hemos tenido algunos casos, por ejemplo, algunos deudores eventualmente dicen, bueno, es que el dato yo no te lo di a ti, se lo di al banco y tú no tienes por qué cobrarme, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa con los datos que nos son trasladados a las instituciones, a las empresas de cobranza para el ejercicio de una legítima función, como es el ejercicio del cumplimiento de una obligación, como es el ejercicio de la cobranza? Sí, digo, ahí hay una relación jurídica, ¿no? Claramente con la institución financiera que otorgó el crédito y parte de la responsabilidad es la cobranza, ¿no? Sí. O sea, eso está perfectamente claro, pero es un espectro muy amplio, ¿no? El que tú me preguntas, pero me gustaría tal vez apuntarlo un poco. La ley federal establece comunicaciones de datos personales, 2 tipos básicamente. Tenemos por un lado la remisión y por otro lado tenemos la transferencia. Particularmente por la pregunta me gustaría enfocarme a la remisión. La remisión, en definición te podría decir, es la comunicación de datos que se da entre un responsable y un encargado. En este caso estaríamos hablando del ejemplo, solo en el ejemplo muy general que estamos revisando, es, pensemos en el banco, es el responsable, una empresa de cobranza sería el encargado. Básicamente el responsable contrata a este encargado para efectos de los procesos de cobranza. Bien, hasta ahí, ¿qué pasa con estas empresas de cobranza en esa relación en particular? Porque estamos hablando que son responsables en esa actividad en particular, porque no olvidemos que también las empresas de cobranza
tienen esa facultad de ser responsables ante la contratación, por ejemplo, de personal. Okay. Pero en ese ejemplo en particular fungen como encargados. ¿Qué pasa? Que el responsable tendría que establecer las características de cómo se van a tratar esos datos por parte del encargado, para que el encargado no haga algo adicional de manera ilícita y se pueda convertir tal vez en un responsable ilícito en la ley, ¿no? Entonces todo parte de establecer las reglas. Yo te voy a remitir ciertos datos personales para que tú puedas fungir la cobranza de manera correcta, atendiendo a las características de un proceso de cobranza lícito o correcto. Entonces aquí el banco tendría que establecer esas características. Pero ¿cómo? Y aquí yo creo que tiene mucho que ver la oportunidad que tienen las empresas de cobranza de tener un adecuado cumplimiento en tema de datos personales para que cuando te lleguen ese tipo de requerimientos de cancelación de datos o cómo vas a tratar los datos, hasta qué momento vas a tratar los datos, qué características tienes que utilizar para llevar a cabo una buena función con los datos personales. Muchos dicen, es que entonces depende del responsable que me dicte cómo hacer las cosas. En cierta forma sí, pero tú no podrías atender y te cerrarías mercado si tú no conoces de manera adecuada la ley federal. Claro. Pero básicamente sería esta relación cuando hablamos de la subcontratación. De acuerdo. Sí, nosotros como empresas pues manejamos datos personales. Son datos sensibles en muchos casos porque son datos financieros en su mayoría, ¿no? Me refiero, hay domicilios, obviamente nombres, hay saldos, ¿no? Hay obviamente datos duros también eventualmente de unidades, de vehículos, de números de serie de los vehículos, ¿no? O domicilios de las casas en los créditos hipotecarios. Al final, un montón de datos. Es un manejo sensible. ¿Qué recomendaciones, qué consejos puede usted darles a las agencias de cobranza para que puedan tener un control adecuado de estos datos personales? Mira, yo podría decirles mucho respecto de la ley, pero yo lo que recomendaría es acérquense al instituto, acérquense a todas las ofertas que tiene, los materiales, insisto, vamos desde otorgar cursos de capacitación hasta otorgar diplomados en materia de protección de datos personales. Cabe destacar que es gratuito el servicio que otorga el instituto y que de esta forma poder conocer la ley te permite aterrizarla a la actividad muy particular que tú puedes estar realizando en tu unidad de trabajo y con ello dar un debido cumplimiento. Creo que el primer gran paso es conocer la ley mediante todo este andamiaje que ha diseñado y desarrollado el INAI, partiendo desde sus comisionados hasta las diversas áreas, atendemos hasta la sociedad, como también a sujetos obligados y regulados, instituciones públicas o, como te decía, personas físicas o morales de carácter privado. Entonces, yo recomendaría mucho que se acerquen al instituto, accedan a esta oferta de capacitación y formación educativa que tiene para conocer el tema y dar un debido cumplimiento. De acuerdo. La educación es casi la solución para muchos de nuestros problemas, ¿verdad? Yo consideraría que sí. La educación es la pieza fundamental para de ahí construir algo de manera adecuada. Completamente de acuerdo. Querido maestro, este año la asociación estamos organizando todos la 17ª edición de la Convención de Profesionales en Cobranza. Tenemos el privilegio de contar con su presencia. Un mensaje para nuestra audiencia, ¿qué es lo que puede esperar en el panel donde usted va a participar, en esa conferencia que usted nos va a hablar? Seguramente de acceso a la información y de datos personales. Yo te puedo contar que en primer momento estoy muy contento por la invitación, lo agradezco mucho. Es importante, antes de continuar, destacar que todo esto ha sido posible por la intervención de la comisionada presidenta del instituto, Blanca Lili Ibarra, y que también del comisionado que lleva a cargo las coordinaciones de la Dirección General de Capacitación. Gracias a ellos se está dando todo esto y la expectativa de este evento es generar conocimiento, aprovechar el
poco conocimiento que uno ha generado a lo largo de estos 10 años, estando con diferentes empresas de diferente sector, a veces atendiendo casos muy particulares, ¿no? En concreto, aprovechar y ofrecerles este poco conocimiento a todos ustedes y que las dudas que puedan tener las personas puedan ser esclarecidas y las que no, trabajar en conjunto para poder generar conocimiento. El conocimiento, siempre lo he dicho, nunca es absoluto, siempre resulta relativo, pero siempre que existe voluntad por ambas partes, se puede llegar a construir una respuesta. Pues ya lo escucharon, la verdad es que si usted quiere aprender más de estos temas que son hartamente interesantes, como es el INAI y la Ley Federal de, a ver, dígame usted, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Es LPP, LDP, DPPP. Uno se los tiene que saber, pero eran muchas P's o muchas D's en una sola conclusión. Queridos amigos, la verdad es que el conocimiento es lo único que nos va a ayudar a ser un mejor país. El INAI tiene a su disposición materiales de capacitación de altísimo nivel. Hay que utilizarlos. Por supuesto, el maestro Ricardo Gómez va a ser uno de nuestros panelistas, invitado a esta 17ª edición. No se lo puede perder. Ricardo, un mensaje final para nuestra audiencia. Agradecerles mucho la invitación, es un placer estar con ustedes. Despedirme de tu amable audiencia, agradecerles a todos los organizadores y por supuesto al pleno del instituto que hace posible todo esto y que se lleven una buena imagen de los servidores públicos que trabajamos en el INAI. Muchas gracias. Pues queridos amigos, queridos agencias de cobranzas todas, nos vemos en la 17ª edición. Este fue su programa, Los Profesionales de la Cobranza. Hasta la próxima.